Bienvenidos a todos de nuevo. Si están siguiendo esta serie de estudios, recordarán que en las sesiones anteriores hemos estado considerando dos requisitos imprescindibles para entrar en el reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino anunciando. Estos dos requisitos eran el arrepentimiento y la fe. Dos cosas que cada uno de nosotros tenemos que cumplir si queremos entrar en el reino de Dios. Es importante aclarar, ya lo hemos dicho, pero no me importa volverlo a repetir, es importante aclarar que ninguna de las dos cosas, ni el arrepentimiento ni la fe, son obras meritorias, no son méritos que nosotros aportemos a nuestra salvación, de tal modo que la salvación sea una mezcla entre lo que Dios hace por nosotros y lo que nosotros hacemos. No tiene nada que ver con esto. Como recordarán, dijimos que el arrepentimiento y la fe tienen que ver con nuestro reconocimiento de nuestro fracaso, de nuestra incapacidad para cumplir lo que Dios espera de nosotros. Implica, por lo tanto, aceptar que estamos equivocados, que lo hemos hecho mal, que hemos fracasado y, lo peor de todo, que no tenemos ninguna forma de solucionar lo que hemos hecho mal. Esto nos abre la puerta cuando reconocemos nuestra total bancarrota espiritual y moral, nos abre la puerta a la gracia de Dios. Podemos entonces, y solamente entonces, después de haber reconocido este hecho doloroso, porque a ninguno nos gusta aceptar que hemos fracasado, pero esto nos abre la puerta a la gracia de Dios, al regalo de Dios. Y este es el medio que Dios ha establecido para nuestra salvación. ¿Por qué? Pues porque de esta manera toda la gloria le corresponde, le es dada a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo creo que entendió bien esta cuestión y lo explicaba en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Dice allí, porque por gracia, esto que estamos hablando, por un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio por el cual recibimos el regalo. Acuérdense que hablamos de la fe como una mano extendida que se extiende hacia Dios pidiendo socorro, pidiendo ayuda. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros que vayamos al cielo vamos a poder decir, yo estoy allí o yo voy a estar allí porque me he esforzado lo suficiente y he logrado con mi vida alcanzar lo que Dios esperaba de mí, pasar por encima del listón y Dios me ha recompensado con la salvación eterna. Nadie va a poder decir esto. Todos cuantos estemos en el cielo será por la gracia de Dios, por un regalo inmerecido de Dios, fruto de su amor. Toda la gloria, por lo tanto, debe de ser dada al Señor. No nos podemos quedar ni siquiera con una pequeña porción de esa gloria. Toda tiene que ser dada al Señor. Por lo tanto, la fe, que es de lo que estamos hablando en nuestras últimas sesiones, la fe es importante. El autor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos complacer a Dios de otra manera que no sea por la fe. La fe, para entenderlo, es justo todo lo contrario de lo que sería la incredulidad. La fe implica confianza en Dios, implica caminar al lado de Dios, dependiendo de Dios. La incredulidad es todo lo contrario. La incredulidad nos separa de Dios. Ignora todo lo que Dios ha dicho, desobedece a Dios. La incredulidad es terrible, es terrible. Sin fe es imposible agradar a Dios, esto es fundamental, porque la fe nos coloca en esta dependencia, en esta conexión con Dios. La fe es fundamental. Nada puede sustituir la fe. Ni siquiera nuestros esfuerzos por hacer buenas obras, por hacer sacrificios, por hacer penitencias. Nada de todo esto puede sustituir, puede
ser un equivalente a la fe. No. Y por otro lado, no hay ningún pecado que sea tan grave como la incredulidad. Finalmente, si hay alguna persona que se va al infierno, será precisamente por ese pecado, por el pecado de incredulidad. Fíjense cómo el Señor Jesucristo lo explicó un poquito más adelante de ese versículo que tan bien conocemos todos nosotros. En Juan, en el capítulo 3 y el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, es decir, el incrédulo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, en el cielo habrá ladrones, habrá asesinos, habrá violadores, habrá pederastas, habrá todo tipo de pecadores, mentirosos, orgullosos, vanidosos, todo tipo de pecadores habrá en el cielo. El único pecador que no estará en el cielo es el pecador incrédulo, porque la incredulidad nos separa de la gracia de Dios, del regalo de la salvación. Es el único pecado que finalmente no tiene perdón. Por eso es tan grave. Todos los demás pecados pueden ser perdonados, menos el de la incredulidad. De hecho, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que el Señor clasificó como un pecado imperdonable, tiene precisamente que ver con esto, con aquella persona que se endurece de tal forma en la incredulidad que no escucha, que no es sensible, que se niega, que resiste con todas sus fuerzas conscientemente a la obra del Espíritu Santo en nosotros, intentando convencernos de pecado, intentándonos llevar a la gracia de Dios. La incredulidad es el peor de todos los pecados, el único pecado imperdonable, el que nos separa definitivamente y para toda la eternidad de Dios. Por otro lado, digo esto para enfatizar la otra verdad, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agrada la fe. Dios quiere que vivamos por fe. Y aquí estoy introduciendo un nuevo concepto, porque hasta este momento hemos hablado de la fe como de la fe salvadora, de la fe que nos conecta, vamos a decir así, con Dios y nos vincula con Él hasta el punto de llevarnos a su reino, introducirnos en su familia, darnos con Él todas las bendiciones ahora y por toda la eternidad. La fe salvífica, ese primer paso que nos acerca a Dios. Pero ese primer paso no puede ser el último. Ese primer paso da comienzo a una nueva vida, a una nueva historia. No es el fin de algo, sino el comienzo de algo. Y eso que comienza es lo que el profeta Habacuc describió perfectamente en su libro, en Habacuc, en el capítulo 2 y versículo 4, un versículo que seguro ustedes conocen, cuando él dijo: el justo por la fe vivirá. Es decir, y esto es importante, es decir, no solamente la fe que agrada a Dios es la fe que nos conduce a la salvación, sino que Dios espera de nosotros que vivamos de una forma concreta, que vivamos por fe. El justo debe de vivir por fe. Y nosotros vamos a dedicar esta sesión y la siguiente, con la ayuda del Señor, a considerar qué es lo que implica, qué es lo que significa vivir por fe. Y en esta ocasión vamos a hablar de 3 puntos importantes, porque aquella persona que todavía no es creyente y que está pensando en convertirse, en depositar su fe, su confianza en el Señor, que sepa estas cosas. Esto es como la letra pequeña del contrato. Importante leerla bien. No queremos engañar a nadie. No queremos hacer creer a las personas lo que no es. ¿Qué significa vivir por fe? Miren, la primera de las cosas que quiero subrayar es que el hombre de fe es incomprendido normalmente, prácticamente siempre, en medio de esta sociedad. El Habacuc, el profeta, dijo: el justo por la fe vivirá. Es decir, el camino del justo es muy diferente del camino del impío, de aquel hombre incrédulo que no anda conforme a la voluntad de Dios. Son caminos diferentes. Esto lo corroboró el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, cuando él hablaba de que el impío y el justo entran por puertas diferentes y también caminan
su vida por caminos, por rumbos bien distintos. Lo podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 7, los versículos 13 y 14. Seguro que también estos versículos los recuerdan ustedes. Dice allí el Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nos damos cuenta entonces que el camino de los impíos, la puerta por la que entran los impíos, es ancha, el camino es amplio, muchos son los que van por allí. El impío nunca se siente solo, está siempre acompañado en su camino por otros impíos que van con él. Otra cosa es que en medio de esa multitud se encuentre solo, esa soledad que produce el estar apartado de Dios. Bueno, eso seguro que sí, pero muchos van con él, nunca le va a faltar compañía. Pero en cambio, el hombre de fe, el hombre justo, el hombre que entra por la puerta estrecha, anda también por un camino estrecho, y pocos son los que la hallan, pocos son los que entran por esa puerta, nos dice aquí el Señor Jesucristo. Muchas veces va a estar solo en su camino. Esta es la vida de fe, la vida del hombre que sigue al Señor. Es así, y es bueno saberlo de antemano. No queremos engañar a nadie. La Biblia no engaña a nadie. El Señor Jesucristo nos lo dijo con mucha claridad. El hombre de fe es un hombre que normalmente va a estar con frecuencia solo y va a ser incomprendido. No solamente lo deducimos de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento nos confirma esto abundantemente. Hay evidencias de esto en infinidad de ocasiones. Quiero solamente citar en esta ocasión a uno de los patriarcas, un hombre de la antigüedad, a Noé. Y ustedes recordarán este hombre también viviendo por fe en medio de una sociedad impía que no conocían, que no querían seguir los caminos del Señor. Y este hombre se sintió solo y fue ridiculizado constantemente a lo largo de toda su vida. Y se sintió solo precisamente por causa de su fe. Porque este hombre de fe fue llamado por el Señor a dos cosas. Primeramente, a anunciar a su generación el inminente juicio de Dios. Un juicio que iba a venir en forma de diluvio. Y esto le enfrentaba con las personas de su tiempo. Ellos no quisieron aceptar este juicio de Dios ni este mensaje, les pareció ridículo, no le dieron crédito y Noé quedó solo. Pero quedó solo ridiculizado, porque no solamente Dios le había mandado que anunciara el juicio, sino que también construyera un arca en la que él y su familia iban a ser salvados de este juicio inminente. Y ahora ustedes se imaginan lo que estarían pensando sus vecinos cuando allí, en aquella árida llanura de Mesopotamia, a cientos de kilómetros del mar, y en una época que probablemente todavía nunca había llovido sobre este mundo, ahí este hombre anunciando un diluvio, construyendo un barco inmenso, en una llanura, en una meseta. Los vecinos, aquella sociedad, lo ridiculizaría todo cuanto pudieran. No era para menos, ¿no? Gastar toda su vida, al menos años y años de su vida, Noé, construyendo un arca, un inmenso barco tan lejos del mar. Y por otro lado, anunciando un diluvio en una época en que, como ya digo, probablemente nunca había llovido. Y él anunciando un diluvio universal. Lo más probable es que su generación le tuvieran por un hombre loco, por un hombre desequilibrado, un hombre, en fin, que necesitaba urgentemente ayuda psiquiátrica, pensarían muchos. Y nosotros probablemente, si vivimos en este mundo por fe, siendo fieles al Señor y anunciando el juicio divino que el Señor Jesucristo va a volver a este mundo y lo va a juzgar, pues probablemente va a haber muchas personas que nos van a tratar también de locos. Y máxime si vivimos apartados de la sociedad y de la corriente de este mundo y de la forma de pensar que nuestros amigos, que nuestros conocidos a nuestro alrededor tienen, pues no les va a gustar ni el mensaje que predicamos, ni que vivamos de una forma piadosa, de una forma
pues consecuente con nuestro llamamiento y con nuestra esperanza cristiana. El Señor Jesucristo viene para llevarnos a su gloria y estamos aquí de pasos, como peregrinos. Cuando nos vean vivir de esta forma, cuando nos vean anunciando el Evangelio de la gracia de Dios, pero también del juicio de Dios, muy fácilmente nos van a tratar de locos como a Noé y nos van a dejar solos, además de ridiculizarnos. Esto es uno de los efectos inmediatos, de los más notorios que vamos a encontrar cuando decidimos seguir a Cristo por la fe. La segunda cuestión importante también de aclarar es que el hombre de fe no siempre recibe respuestas inmediatas. Es verdad que la fe nos lleva a confiar en el Señor pase lo que pase. Esto es lo que debe ser la fe. Confianza en el Señor pase lo que pase. Conscientes, como digo, de que no siempre vamos a recibir todo lo que pedimos. La fe no es la confianza en Dios mientras Dios me da todo lo que le pido. No es esto, no es esto. Si ustedes piensan que la fe es Dios me va a dar todo lo que le pido, están equivocados. Ni siquiera nos va a dar siempre todas las respuestas a todo lo que preguntamos. Importante aclarar esto. Muy importante, porque puede llevarnos a una falsa esperanza y esto finalmente a la frustración. Dios, como digo, no va a darle al creyente lo que espera, lo que pide. Por ejemplo, no cada vez que un creyente se pone enfermo el Señor lo va a sanar, ni mucho menos. No siempre que un creyente tiene dificultades económicas y le pide a Dios, Dios le va a resolver automáticamente cualquier problema económico, dándole el dinero que necesita. No. Cada vez que un creyente afronta persecución, dificultades con el gobierno, con otras personas, no siempre va a venir en su socorro inmediatamente a librarle de sus perseguidores. No. No siempre el Señor nos va a proveer de bienes materiales, de salud, de empleo, de cónyuge, de hijos, de prosperidad. No, Dios no se ha comprometido a esto. No. Si eso fuera así, si nuestra fe en el Señor Jesucristo tuviera la garantía de que cada cosa que pidamos o que necesitemos, Dios nos la va a dar inmediatamente, entonces todo el mundo sería creyente. Claro que sí, claro que sí. Todo el mundo sería creyente. ¿Quién no sería creyente? ¿Necesito algo? Y se lo pido a Dios y Dios me lo da inmediatamente. Pues ¿quién dudaría de ser creyente? Todos serían creyentes. Pero esto no es el Evangelio al que el Señor Jesucristo nos ha llamado, ni mucho menos. Un evangelio así, pues daría lugar a nuestro egocentrismo, se basaría en eso. Nos volveríamos egocéntricos, querríamos cada vez más de Dios para nuestro placer, para nuestro beneficio, para que nosotros estuviéramos plenamente satisfechos en lo que quisiéramos o deseáramos. Y en realidad Dios ya no sería Dios. Dios ya no sería el Señor, Dios se convertiría en un siervo nuestro que tendría que estar constantemente a nuestras órdenes haciendo todo lo que nosotros quisiéramos. Esto es un poco la idea que transmite el Evangelio de la prosperidad. Si tú tienes fe, Dios te va a dar todo lo que tú quieras y todo lo que tú le demandes. Pero es falso, es falso. Dios no hace eso, Dios no se ha comprometido a hacer eso nunca. A mí me recuerda esto. No sé si habrán visto o han escuchado la historia aquella de dibujos animados del genio de la lámpara, que aquel frotaba la lámpara y salía un genio que se postraba a los pies del que había frotado la lámpara y decía, ¿qué demanda? ¿Qué quiere mi señor hoy? Y él lo hacía inmediatamente. Bueno, creo que aquel genio tenía algunas limitaciones en cuanto al número de deseos que podía otorgar, ¿no? Pero la idea es esta. Es un evangelio ese, si fuera así, que Dios se coloca a nuestras órdenes para que nosotros le pidamos, le demandemos lo que queramos y Él automáticamente nos lo conceda. A mí me parece no solamente una equivocación, sino ahora mismo, según lo estoy explicando, me parece hasta, en fin, indigno de Dios. Dios no es así, ni el evangelio es esto, desde luego que no. No, lo rechazamos esta idea porque es falsa completamente. ¿En qué consiste realmente la fe? Pues la fe no es que Dios va
a darnos lo que deseamos, ni va a quitar de nuestro camino cualquier obstáculo, cualquier cosita que nos haga sufrir, que nos incomode. No tiene nada que ver con esto la fe. La fe bíblica no es que Dios nos libera de nuestros problemas y nos da lo que deseamos, sino que nos ayuda a vivir con problemas y nos ayuda a enfrentar las dificultades que siempre van a estar ahí en el camino. No nos libra de los problemas, sino que la fe auténtica nos ayuda a vivir con los problemas y a superar los problemas. Nos ayuda a continuar adelante en el camino, incluso a veces sufriendo sin ser vindicados y sufriendo injustamente, pero nos ayuda a continuar en el camino. Y es muy probable que en esta vida, aunque seamos hombres y mujeres de fe, nunca lleguemos a ser vindicados, en esta vida presente. El apóstol Pablo, hablando de este asunto en su segunda carta a Timoteo, una carta que por otro lado escribió justo antes de ser sacrificado. Era su último encarcelamiento y desde aquí iría ya a la presencia del Señor, porque iba a ser muerto. Él lo dice con claridad en el último capítulo, en el capítulo 4, dice: yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Eso era lo que él esperaba de manera inminente. ¿Y qué pasa? ¿Que el apóstol Pablo no había sido un hombre justo? ¿No había sido un hombre de fe? ¿No había sido un hombre que había entregado toda su vida, sus energías, sus ilusiones enteramente al servicio, a la obra del Señor? Claro que sí. Y sin embargo estaba aquí, sufriendo. Y él mismo dice, palabra fiel, dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, y él esperaba morir con el Señor inmediatamente, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero eso va a ocurrir en el futuro, cuando traspasemos el umbral de este mundo para entrar ya a la vida eterna. Pero muchas de las cosas que sufrimos en esta vida no vamos a ser vindicados aquí. No se va a hacer justicia con nosotros aquí. Tendremos que esperar allí. ¿Y cómo podemos aguantar esto? ¿Cómo podemos soportar, seguir adelante en el camino sufriendo constantemente injusticias tal vez? Pues precisamente para eso sirve la fe. Eso significa vivir por fe, dependiendo de ese Dios que nos da fuerzas de una manera sobrehumana para poder soportar estas cosas. Esto es importante que lo aclaremos. Por lo tanto, la fe no puede ser medida por los resultados. Algunos piensan que sí. Si eres un hombre de fe, vas a tener todo tipo de bendiciones. Y si no las tienes es porque no tienes fe. Falso, falso. Vivir por fe, cuando vivimos por fe, Dios no nos va a dar todas las respuestas. Nosotros las vamos a pedir, pero Dios no nos las va a dar todas. También es importante aclararlo. Miren, les voy a poner un ejemplo que es bíblico, que está aquí. Es el caso de Job, otro de los patriarcas de la antigüedad. Job era un hombre que por causa de su fe tuvo que pasar muchas penurias. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su posición social, su prestigio, lo perdió todo. Perdió incluso la salud. Ustedes recuerdan esas llagas, todo el cuerpo llagado, él con una teja rascándose. Vivía encima de las cenizas, tal vez en el estercolero de la ciudad, a las afueras. Un hombre que había sido un príncipe de su pueblo, ahora humillado, apartado, solo. Y alguien diría, pues, bueno, sus amigos se lo decían, porque aún le quedaron 3 amigos, que la verdad es que con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Teóricamente habían ido a consolarle, pero constantemente le estaban acusando de cosas falsas. Y su argumento era este: si tú sufres tanto, es porque no tienes fe. Ellos medían la autenticidad, la validez de su fe en función de cómo le iba la vida. Ellos eran gente, los 3 amigos que aparecen al principio, Elifaz, Bildad y Zofar,
pues vivían bien, estaban sanos, resplandecientes, les iba bien en la vida, pues ellos eran personas de fe. Medían la fe por el resultado. En cambio, Job era un hombre que tenía que ser un hombre terriblemente impío, que aunque tuviera esa apariencia de fe, en el fondo tenía que ser un hombre que ocultaba pecados siniestros, y Dios finalmente le había descubierto y por eso le estaba juzgando de forma tan severa. Porque el hombre de fe es un hombre que vive bien y el hombre impío es un hombre que lo pasa muy mal. Esta era la forma de pensar que aquellos hombres tenían. La retribución mecánica de Dios. El justo Dios le bendice, el injusto Dios le maldice. Entonces ellos medían la autenticidad de la fe por los resultados. Y Job, como estaba pasándolo tan mal, pues necesariamente tenía que ser un hombre muy malo, muy impío. Ellos, en cambio, eran hombres de fe porque les iba muy bien. Y algunos piensan así, y tal vez se lo han dicho a usted, gente muy, muy despiadada. Si tú estás sufriendo tanto, es porque no tienes fe. Mírame a mí, lo bien que me va, porque yo soy un hombre de fe. Los del Evangelio de la Prosperidad hablan a veces así. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Por lo menos esto no se ajusta con el modelo bíblico que tenemos en Job. Fue precisamente la fe de Job la que le llevó a sufrir todo eso. Así que los tres amigos estaban equivocados, terriblemente equivocados. Y Dios al final del libro les da un rapapolvo, pone las cosas en su lugar. Vosotros no habéis hablado lo que correspondía, lo que era justo acerca de mi siervo Job. Ni siquiera habéis hablado bien de mí. Y ahora tuvieron que pedir perdón y esperar a que Job orara por ellos. Esto va a ocurrir más de una vez en la historia de esta vida, ¿no? No todo el que le va mal es porque no tiene fe, ni todo el que le va bien es porque tiene mucha fe. No tiene nada que ver con esto. Por eso estoy diciendo que la fe no se puede medir por los resultados inmediatos, sino por la fidelidad de la persona, la fidelidad a Dios, la fidelidad a la palabra de Dios. Eso nos puede llevar a tener problemas. Por eso digo que la fe no puede ser medida por los resultados inmediatos. Y la segunda cosa es que Dios no nos va a dar respuestas inmediatas. No se las dio a Job tampoco. ¿Por qué me pasa esto?, reclamaba Job una y otra vez. A mí me gustaría tener un encuentro con Dios y llegar hasta su silla y hablar con Él y preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y Dios guarda silencio. Guardó silencio durante todo el libro de Job. Y al final, cuando Dios interviene, tampoco contesta sus preguntas, porque no le explicó por qué estaba sufriendo. Dios empieza a explicarle al final, en aquellos discursos largos que hay al final de su libro, empieza a explicar la soberanía de Dios, cómo Dios con una inteligencia sobrenatural controla y dirige asuntos de la vida, en el orden animal, en el orden de la creación. Lo que le está demostrando a Job es que él sabe lo que hace, él es soberano, él tiene el control de las cosas. Y no solo eso, es un Dios omnisciente, un Dios que sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué respuesta entonces le da Dios a Job en cuanto a su sufrimiento? Bueno, no le explica por qué sufre, y lo único que le dice es, lo que tienes que hacer es tener fe, confiar en mí, porque yo sé lo que hago. Esto es la fe. La fe realmente no nos ofrece respuestas a nuestro sufrimiento, a cada cosa concreta que nos pasa en la vida. Muchas veces, la mayoría de las veces, Dios no nos va a aclarar esto. Pero la fe nos lleva a confiar en un Dios todopoderoso, en un Dios soberano y en un Dios que sabe lo que hace, un Dios que es bueno. Esto es la fe. Confiamos en Él a pesar de que no tenemos todas las respuestas. Esto es vivir por fe. Y el que le explique otra cosa, pues bueno, se lo podrá explicar, pero por favor que se lo justifique con la Biblia. Miren el caso de Job, repetido montones de veces a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuántos profetas murieron por causa precisamente de su fidelidad al Señor? El Señor Jesucristo dijo, desde Abel hasta Zacarías. Y entre medio, en ese paréntesis, incluyó a todos los que habían pasado. Muchos, la mayoría de ellos, o fueron despreciados o sufrieron, en fin, tantas y tantas cosas. La vida de fe nos lleva en esta dirección. Importante entonces que el hombre de fe no siempre recibe respuestas inmediatas, ni a lo que pide ni a lo que pregunta. Fundamental, ¿eh? Fundamental, porque
Esto es la letra pequeña del contrato. Bueno, no es tan pequeña, en la Biblia está con letras muy grandes, pero algunos piensan, después de haberse convertido y llegan los problemas, ay, ¿ahora qué me está pasando? ¿Y por qué me pasa a mí todo esto? Bueno, que lo sepa usted por qué le pasa. Porque eso es la vida de fe. Eso es lo que caracteriza la vida de fe. Otro tercer detalle importante es que el hombre de fe anticipa el futuro. Y tengo que explicar esto porque así dicho de esta manera pues suena un poco extraño, ¿no? El hombre de fe anticipa el futuro. No quiere decir que el hombre de fe adivina, sabe lo que va a ocurrir en el futuro a ciencia cierta. No es esto. No es que sea un profeta de los que sabe, tiene visiones en cuanto al futuro. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a aquellas cosas en las que cree el hombre de fe. Es verdad que nosotros como creyentes creemos en cosas del pasado. Por ejemplo, creemos que Dios formó el mundo, el universo. Nosotros creemos también cosas del pasado en relación a nuestra salvación, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Son cosas del pasado. Pero el creyente cree también cosas en relación con el futuro. Y ahí tenemos una esperanza gloriosa aguardándonos en el futuro y de la que la Biblia nos habla con mucha claridad. La fe nos relaciona, por lo tanto, con el futuro. ¿Qué dice Hebreos, el capítulo 11, que ya hemos mencionado en estos últimos estudios mientras estamos hablando de la fe, porque es un capítulo que exclusivamente trata de esto, de la fe y de hombres de fe? Pues nos dice en el versículo 1, dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de eso que todavía es futuro y que esperamos, es la certeza. La fe nos conecta con las cosas que han de venir, con la esperanza que tenemos y que no tenemos que adivinar, porque ya nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Nos conecta con esto, con el futuro. Y no solamente la fe nos permite ver el futuro, sino que nos lleva a anticiparlo. Es como el zoom de las cámaras de fotos, ¿se han dado cuenta, no? A veces el objetivo enfoca sobre una imagen que está lejos, pero el zoom nos permite acercarlo mucho. A veces hay cámaras que tienen un zoom muy potente y nos permiten acercarlo mucho hasta nosotros, ¿no? Para ver las cosas ya con mucha más nitidez, con mucho más detalle. La fe actúa así, como un zoom. Nos acerca la esperanza que tenemos de la que nos habla la Biblia. Pero la fe hace algo que no puede hacer el zoom. ¿Qué es? Que nos permite casi tocarlo, casi tocar la esperanza. Como dice el autor a los Hebreos un poco antes en su carta, en el capítulo 6 y el versículo 18, dice allí, nos habla de un fortísimo consuelo los que hemos acudido para, fíjense, esta es la expresión que yo quiero remarcar aquí, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, asirnos. Esto significa agarrar. Ya podemos tomar esta esperanza en nuestras manos. No es que la vemos simplemente, es que ya nos asimos de ella. Y esto es algo tan importante porque esta esperanza nos ayuda a vivir el presente. La esperanza, la certeza de lo que ha de venir, de esta visión gloriosa que ya nos presenta la palabra de Dios. Un día estaremos con Cristo en los lugares celestiales, juntamente con Él, no ya posicionalmente, sino disfrutando plenamente de todo lo que eso significa, en la comunión íntima con Él, como cuando dice Apocalipsis que Él extenderá su tabernáculo sobre nosotros, su morada. Ya no habrá más lágrimas porque Él las enjugará todas. Él será nuestro consuelo, nuestra fuerza. Eso ocurrirá en el futuro, pero ya podemos anticipar la grandeza, la belleza de nuestra herencia futura, ya la podemos anticipar ahora y podemos vivir en el presente a la luz del futuro, porque la fe nos acerca esa esperanza. Casi la podemos tocar, ya la podemos empezar a disfrutar
por la fe. Qué importante es esto, porque vivir en este mundo como peregrinos, rodeados de tantas cosas negras, oscuras, terribles, dolorosas, sin poder mirar hacia el futuro, es que es imposible, no podemos ser peregrinos así. El peregrino es aquel que mira hacia la ciudad celestial que Dios ha colocado delante de él y la ve ya y empieza a disfrutar de ella, y eso compensa todos los esfuerzos, todos los sinsabores que uno tiene que pasar mientras atraviesa por este valle de sombra y de muerte de que hablaba el Salmo 23, en nuestro peregrinar por este mundo. La fe nos ayuda compensa, nos ayuda a soportar todas las dificultades y a afrontar las penurias del presente. Muy importante, me parece también todo esto. Entonces, ¿qué implica vivir por fe? Pues estas cosas de las que estamos hablando. Si usted no es creyente y está pensando en convertirse al Señor, y le animo a que lo haga, tenga en cuenta estas cosas. Es verdad que hay una parte difícil, una parte triste, la soledad, el ridículo, el no tener siempre respuestas y recibir todo lo que esperamos, pero también esta otra parte muy positiva. La fe nos permite ya empezar a disfrutar lo que aguardamos, lo que es nuestra esperanza futura. Quiero empezar también ahora otro punto importante en este mismo, hablando de estas mismas cosas, y lo he titulado La auténtica fe produce buenas obras. La auténtica fe produce buenas obras. Esto es otro asunto fundamental. Es verdad que desde que el pecado entró en el mundo, nosotros como seres humanos experimentamos en lo profundo de nuestro ser los efectos de esta naturaleza caída que siempre nos arrastra en la dirección contraria a la de la voluntad de Dios y que nos debilita tanto. El apóstol Pablo en Romanos dice que siendo débiles, ¿débiles para qué? Débiles para hacer la voluntad de Dios. Es que no podemos. Bueno, cuando ponemos en Dios nuestra fe, lo que estamos reconociendo, ya lo he dicho al principio, es nuestra total y absoluta bancarrota moral y espiritual. No podemos. No podemos hacer lo que Dios espera que hagamos. No podemos agradar a Dios cumpliendo su voluntad. Pero la fe produce una transformación en nosotros hasta el punto en que todo cambia. Y ahora ya sí podemos hacer buenas obras, obras que a Dios le agradan. ¿Cómo se produce esta transformación? Bueno, es una transformación que no es el producto de la sugestión, de la mentalización, de hacer rutinas, de ascetismo. No tiene nada que ver con eso. Es una transformación que no la producimos nosotros, no tenemos esa capacidad. Es una transformación realizada íntegramente por el Espíritu Santo que recibimos en el mismo instante en que nos convertimos. Él nos transforma, nos hace nuevas criaturas, nos hace hijos de Dios. Esto es de lo que el Señor Jesucristo habló a Nicodemo, que por otro lado Nicodemo, el hombre, pues estaba teniendo graves dificultades para entender lo que el Señor le decía, pero el Señor le habló de este poder transformador del nuevo nacimiento, bueno, tan transformadores que nos lleva a ser nuevas criaturas. Fíjense cómo el Señor hablaba de ello en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, los versículos del 5 al 6. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es la carne? Bueno, pues se refiere aquí, y en otros muchos sitios de la Escritura, a nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza dañada, deteriorada seriamente por el pecado. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Pues esa nueva creación que Dios ha colocado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento. Ahora hay dentro de nosotros una nueva criatura totalmente diferente a la vieja criatura. Esto es un problema, desde luego que sí. La Biblia habla mucho de ello, porque ambas naturalezas conviven ahora dentro de nosotros. La vieja naturaleza, la nueva naturaleza.
Están dentro. ¿Cuál de ellas va a actuar? Bueno, pues la que usted alimente. Si usted alimenta a la vieja naturaleza, esa es la que actuará. Si usted la mata de hambre y alimenta la nueva naturaleza del Espíritu, esa naturaleza será fuerte y le llevará a cumplir la voluntad de Dios y a agradar a Dios. Es una cuestión de tomar ahora la decisión. ¿Qué naturaleza vamos a alimentar? ¿Qué vamos a fomentar? ¿Vivir en la carne? ¿Vivir en el Espíritu? Bueno, esto es algo de lo que podemos hablar en otra ocasión. El apóstol Pablo habla de los frutos de la carne, de los frutos del Espíritu. Está ahí, nuestra vieja naturaleza, inmejorable, nunca va a cambiar, nunca se va a transformar, va a seguir siendo la misma desde el momento en que nos convertimos hasta el mismo instante en que seamos llevados a la presencia de Dios. Nunca cambia, nunca mejora. Nunca, nunca. Es igual de mala. Yo hace ya 35 años que me convertí y sigo viendo dentro de mí la misma naturaleza malvada, maligna. Está allí y siempre está con las mismas intenciones, nunca cambia. Como me descuide, un momento vuelve a salir, aflora con toda su maldad, es horrorosa. Pero tengo una nueva naturaleza que antes no tenía, pero ahora la tengo, porque Dios me la ha dado por su Espíritu Santo. Y esta nueva naturaleza tiene un poder nuevo, diferente, para sintonizar con la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Hay un nuevo poder. Y no solamente hay un nuevo poder, hay unos nuevos deseos de hacer la voluntad de Dios. Desde el momento en que me convertí, y cualquier persona que se haya convertido de verdad, esto que voy a decir a continuación, está familiarizado plenamente con ello, tiene este deseo de agradar a Dios. De hecho, cuando no agradamos a Dios, cuando volvemos, cuando regresamos a vivir en la vieja naturaleza, hay una sensación de frustración, de dolor dentro de nuestro corazón muy fuertes, ¿verdad? Que sí, ustedes lo han experimentado. ¿Cuánto duele, cuánto le duele a un creyente auténtico pecar y apartarse de Dios? ¿Cuánto duele? Es algo horrible. Antes, cuando no éramos creyentes, pecábamos y nos daba lo mismo, pero cuánto duele cuando ahora somos creyentes. Yo sé bien esto, lo entiendo bien. Pero también es cierto lo otro, hay este deseo de avanzar, de progresar, de agradar al Señor. Las personas que no tienen este deseo, hay que cuestionarse muy seriamente que realmente hayan nacido de nuevo y hayan puesto su fe en Cristo. Porque la auténtica fe produce buenas obras, porque puede y desea. Es algo que está produciendo dentro de nosotros el Espíritu Santo. Por supuesto, no hacemos esas buenas obras para conseguir nuestra salvación, sino, espero que esto esté claro, sino como consecuencia de que ya hemos sido salvados. Miren, les pongo una sencilla ilustración. Imagínense un hombre que tiene problemas de corazón. Y tiene unos problemas de corazón muy fuertes que le debilitan, que le impiden incluso hasta trabajar. Y tiene un amigo que es un doctor, cardiólogo. Bueno, este amigo le propone hacerle una operación de trasplante de corazón totalmente gratuita. Y este hombre, el enfermo, confía en su amigo y dice, bien, yo acepto tu regalo. Y entonces hay un donante que también le regala un corazón y se somete a la operación. Bueno, al cabo de unas semanas, de unos meses, el doctor va a visitarle, es un granjero, este hombre que antes no podía hacer nada, no podía labrar las tierras, no podía cuidar el ganado, no podía hacer nada. Y ahora va a verle, y lo ve allí inmerso en sus labores, trabajando de aquí para allá. ¿Por qué? ¿Por qué está trabajando? Pues no está trabajando para conseguir un nuevo corazón. Claro que no, lo entendemos. Antes no podía trabajar con el corazón que tenía. Está trabajando porque tiene un nuevo corazón. Y es el producto natural de tener ese nuevo corazón. Tiene una nueva ilusión, unas nuevas ganas de vivir, tiene nuevas ganas de trabajar y de hacer lo que antes no podía hacer. Y esto es lo que produce en nosotros la nueva vida que Cristo nos da por el Espíritu Santo. Produce esa ilusión por ir adelante. Yo no entiendo a los creyentes que no tienen ganas de hacer nada para el Señor. Es que de hecho hay que dudar que sean creyentes auténticamente. Porque, como dice la palabra, el nuevo creyente, la nueva creación que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo, nos lleva a hacer buenas obras que Dios ya ha preparado de antemano para nosotros. ¿Recuerdan ustedes en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice allí, Efesios 2:10,
Porque está hablando de la persona que ya ha creído, es justo a continuación de lo que he leído antes en cuanto a la salvación por la gracia, por medio de la fe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Dios tiene un programa para su vida, si usted ahora es un creyente. Tiene un programa para cada uno, no solamente para los pastores, no solamente para los predicadores, para los evangelistas, para los músicos, para cada creyente. Dios tiene un programa. Y dentro de ese programa hay buenas obras que Dios ha preparado para usted. Y Dios le ha dado también dones para que le sirva. Todo eso va relacionado unas cosas con las otras. Dios espera que andemos, caminemos precisamente cumpliendo esas buenas obras que Dios ha preparado ahora para nosotros. La verdadera fe se evidencia en cómo vivimos, en esas buenas obras que ahora nos ocupamos en hacer. La fe se evidencia en cómo vivimos, no en cómo hablamos o en lo que pensamos, sino en cómo vivimos. Volviendo de nuevo a incidir en lo que antes hablamos del capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Allí tenemos un sinfín de personajes, todos ellos caracterizados por una vida de fe. Una vida de fe que les llevó a actuar de una forma concreta para Dios. ¿Recuerdan ustedes a Enoc? Enoc, por la fe, caminó con Dios. Era una obra, caminó con Dios. Por la fe, Noé, ya hemos dicho, construyó un arca, anunció a su generación el juicio de Dios. Por la fe, Abraham obedeció a Dios y salió de Ur de los Caldeos para convertirse en un peregrino. Y por la fe hizo muchas otras cosas, incluso en el nacimiento de su hijo, en convertirse en un peregrino, bueno, tantas y tantas cosas. Por la fe. Por la fe, Moisés repudió un estilo de vida cómodo, placentero, lujoso en la corte de Faraón para vivir como un peregrino y ser el caudillo usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a través del desierto hasta la tierra prometida. Y una y otra vez este estribillo en Hebreos 11. Por la fe, fulano de tal hizo tal cosa. Por la fe hizo tal otra. La fe siempre nos debe de llevar a buenas obras, a un estilo de vida diferente, necesariamente diferente del que teníamos antes. Personas que dicen que son creyentes y viven igual que vivían antes, no estamos hablando de la misma fe. Santiago, una frase muy conocida, Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que no produce obras coherentes, acordes al llamamiento que hemos recibido, no es una fe auténtica, no es una fe que sirva para algo, no es una fe que nos va a salvar. La fe auténtica se manifiesta precisamente por las obras que hacemos. Nuestra forma de fe, nuestra fe y cómo vivimos nuestra fe revela lo que somos. Debe de llevarnos a cierto estilo de vida concreto. Por ejemplo, si nosotros creemos que el Señor Jesucristo ha sido exaltado a la diestra del Padre como Señor de señores y Rey de reyes, si lo creemos, nosotros debemos de vivir, por lo tanto, aceptando su señorío, su gobierno en nuestras vidas. ¿De qué sirve decir que yo creo que Él es Señor de señores si luego hago lo que me da la gana y nunca le obedezco? Pues no tiene sentido. Lo que creo me debe de llevar a un tipo de comportamiento concreto. Si yo creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados en la cruz, eso me debe de llevar a vivir apartado del pecado. ¿De qué me sirve decir que yo creo que Él ha muerto por mis pecados en la cruz, que quiero que Él me perdone, si luego sigo andando en mi vieja vida viviendo en el pecado? No lo creo realmente, no lo creo. Me estoy engañando a mí mismo. ¿De qué sirve decir que yo creo que Jesús
el Señor Jesucristo va a volver de nuevo a este mundo, que espero su segunda venida para llevarme a la gloria celestial, al cielo, donde Él ha preparado mansiones para nosotros. Si yo en esta vida no vivo como un peregrino, si yo estoy, en fin, agarrado, metido hasta arriba en las cosas de este mundo, viviendo, pensando que este mundo es todo lo que hay, buscando el dinero, buscando el placer de este mundo, ¿de qué sirve que yo diga que creo en la vida eterna y que creo que Él va a venir y que lo estoy esperando si luego vivo de la otra manera? Nuestra forma de vivir revela realmente lo que creemos. Tiene que haber una fe coherente. La fe tiene que ser coherente. La fe auténtica es coherente con este hecho. Con vivir de una forma auténtica, que glorifique, que agrada a Dios. Por amor al tiempo, vamos a dejar esta sesión en este punto. Todavía tenemos que hablar de algunas cosas más en cuanto a lo que significa vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y tendremos que hablar en la siguiente sesión cómo la fe auténtica es probada. La prueba de nuestra fe va a manifestar la autenticidad de nuestra fe. También la prueba nos va a ayudar a crecer la fe. Y otro punto importante también, en el que hay mucha controversia, la fe genuina persevera hasta el fin. Pero eso será en nuestra siguiente sesión, en la que abordaremos con la ayuda del Señor estos otros puntos relacionados con lo que significa vivir por fe. Llegamos a la salvación por la fe, pero vivimos por la fe también en dependencia del Señor toda nuestra vida, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Pues les emplazo hasta nuestra próxima reunión, hasta la próxima ocasión en la que volvamos a estar juntos para estudiar la palabra de Dios, y les deseo una vez más las más ricas bendiciones de nuestro Señor para usted. Gracias por su atención.